Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jenny Peña, analista del Departamento de Prevención y Educación. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestra directora general, la señora Eileen Guzmán Coste, y nuestro director técnico, bienvenido Roberts Carrero, a este Forum Lab Sistema de Lucha y Prevención. En esta ocasión, con el tema Inteligencia Artificial, Agentic AI, en la detención y prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación. Agradecemos su participación y disposición para fortalecer sus conocimientos. En esta tarde contamos con la participación de destacados expertos. Tenemos el señor Mariano Sánchez, CEO de RISK International, consultor y asesor especializado en gestión de riesgo, compliance y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, administrador de empresas con especialización en gobierno y gerencia pública. Es además auditor forense de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente cursa la maestría en Derecho, Tecnología y Sociedad Digital en la Universidad de los Andes, lo que le permite integrar el análisis técnico con la visión estratégica y normativa en materia de cumplimiento. Su experiencia abarca la implementación y auditoría de sistemas de prevención y control bajo los marcos SARLAB, SAGRILAB, TIPLAB y estándares internacionales de antisoborno y anticorrupción en la norma ISO 37001. Ha liderado proyectos de diseño, mejora y fortalecimiento de programas de cumplimiento en sectores estratégicos, tanto públicos como privados, aportando conocimiento técnico y rigor jurídico. Reconocido por su capacidad de articular la regulación, la gestión corporativa y la tecnología, promueve entornos de negocios seguros, transparentes y sostenibles, en línea con las mejores prácticas internacionales en compliance y gobierno corporativo. Asimismo, contamos con la participación del señor Carlos del Valle, quien será nuestro moderador en esta tarde. El señor Carlos del Valle es licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Posee una maestría en Estudio de Estadística y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico de Rochester. Actualmente, director de la Dirección de Análisis de esta unidad, donde ha liderado la elaboración de estudios estratégicos sectoriales, participando en la Evaluación Nacional de Riesgo en 2015-2020 e implementando relevantes procesos de analítica avanzada para la automatización de gestiones de reportes e informes de inteligencia. Ha sido representante en mesas de trabajo de grupo de expertos para el control del lavado de activos Helavex, así como del grupo Edmund, certificado como Anti-Money Laundering, también ECANS y docente de grado y maestría en varias universidades de República Dominicana. Sin más, les doy la palabra al señor del Valle. Que tengan una excelente jornada. Bien, muchas gracias Jenny y buenas tardes a todos los que nos acompañan. De verdad que para mí es un placer compartir este escenario, este foro con el señor Mariano. Y, y bueno, en estos momentos que la inteligencia artificial y más específicamente el Agentic AI, como vamos a estar viendo, es algo que ya su implementación no es solamente deseable, es algo, y más en el ámbito que estamos, completamente necesario. En ese sentido, nosotros vamos a estar iniciando esta interacción con ustedes con un pequeño cuestionario de 5 preguntas, simplemente para poder ir pues conociendo un poco cómo va, digamos, tanto el conocimiento hacia nivel muy general como la implementación de herramientas que utilicen inteligencia artificial o Agentic AI específicamente en sus entidades. Esto nos va a dar una idea, digamos, de cómo pues dirigir el resto de la presentación. Sin más preámbulo, me permito presentar en pantalla. am, Me indican ahí si pueden ver la pantalla con el código QR, por favor. De todas maneras, yo lo Sí, estaré. señor. Perfecto. Sí. Ahí lo tienen también en el chat, de manera que pueden ir respondiendo como les decía, son 5 preguntas, y son sumamente sencillas, nada, digamos, revelador ni nada por el estilo, son completamente anónimas también.
Les vamos a dar unos breves minutitos para que puedan hacer ese llenado y nosotros ir viendo en pantalla pues cómo van con esto. Bien, para las personas que están entrando ahora, estamos en una breve dinámica. Pueden ir escaneando el código QR para que puedan ir completando las preguntas. Sí, gracias Jenny. Muy válido. Sí, las personas que van entrando, como indicó Jenny, pueden entrar con el QR o con el link. Déjame copiarlo otra vez en el chat por si acaso. Ahí veo que nos están respondiendo por el chat. Exacto. Exactamente, sí, ahí tienen el link ya para que les sea más fácil a los que están de algún dispositivo, pues que no puedan acceder tan fácilmente. Eh, Déjenme ver algo. Bien, ya después de actualizar, sí podemos ir viendo algunas respuestas. Entonces vamos a dar un minuto más para ya ir socializando un poco esas respuestas a las 3:10. Y con las respuestas que tengamos, pues obviamente sacamos nuestras conclusiones de ahí. Perfecto, entonces vemos que en la primera pregunta
bastante genérica, digamos, de cuál es tu nivel de familiaridad con el uso de inteligencia artificial en tu trabajo. Tenemos un 12% con que no la usa actualmente. Tenemos la mayoría, bueno, el grupo, digamos, más con más frecuencia, de que la he probado de forma ocasional, un 44%. La utilizo con cierta frecuencia, un 26%, y forma parte habitual de mi trabajo, un 17%. En cuanto a IA agéntica o Agentic AI, que es básicamente el tema dentro de la inteligencia artificial que nos ocupa en esta tarde, pues nunca lo había escuchado, un 54%. Ahí usted ya sabe, señor Mariano, por dónde también orientar esa parte de Agentic AI, de que la mayoría no había escuchado el término anteriormente. B, sí, pero no lo tiene claro, un 22%. O sea que estamos hablando que prácticamente tres cuartos de los participantes, un poco más de tres cuartos de los participantes, o nunca lo habían escuchado, o sí lo habían escuchado, pero no lo tienen tan claro lo que es Agentic AI. Sí tiene una idea general, un 17%, y sí lo conoce bien y lo ha utilizado un 5%. ¿Qué tipo de uso de inteligencia artificial has tenido, si aplica? Y ahí obviamente podían elegir la más cercana. Ningún uso, un 4%. O sea que a pesar de que en las respuestas anteriores el conocimiento, vamos a decir, era sobre todo de gente que hay, digamos, un poco limitado, se le da en la mayoría de los casos se le da algún tipo de uso, por lo menos. Un uso básico de búsqueda de redacciones, textos y consultas es la mayoría en este caso. Y uso intermedio de análisis de información, apoyo con tareas técnicas y demás, un tercio de los participantes. Y ya sí, uso avanzado y automatización, integración de procesos, un 6%. ¿En qué medida considera que la inteligencia artificial podría aportar valor a tu institución o área de trabajo? Pues nadie considera que no puede aportar poco o ningún valor. Algo de valor en tareas específicas, un 24%. Bastante valor en varios procesos a 40% y alto valor estratégico 36%. Personalmente me llama un poco la atención la parte B, la respuesta B, de que un cuarto prácticamente de los participantes entiende que algo de valor solamente. Sí, me llevo una grata sorpresa con la A, de que poco o ningún valor totalmente en un 0%. O sea, dice mucho. ¿Qué tan preparado consideras que está tu entorno laboral para adoptar soluciones de Agentic AI? No está preparado, lo considera un 9%, poco preparado, más de la mitad, moderadamente preparado un 30% y muy preparado un 8%. O sea que vemos consistentemente que hay eh, vamos a decir, menos de 10% del público que nos acompaña, de los participantes, que tienen, vamos a decir, un buen ya nivel de conocimiento, lo han podido utilizar para automatizaciones y aparentemente también su entorno laboral también se los ha permitido. Bien, esa era en verdad la última pregunta para esta parte. Ahí sí me voy a permitir ya detener es, lo de compartir pantalla. Y ahí sí entonces, ya para dejarlos con el señor Mariano, tengo una última reflexión de que bien en estas presentaciones, en este contexto, solemos hablar mucho de vamos a decir, las facilidades que tienen los criminales y las organizaciones criminales en general de poder, digamos, hacer uso de los recursos de manera más indiscriminada, de hacer uso de las tecnologías y todos los recursos que están en su disposición sin ninguna norma, digamos, con muy pocas restricciones. Entonces, en ese sentido, siempre se habla de las ventajas en esa dirección que tienen esas entidades o esas organizaciones criminales en comparación pues a un sistema de prevención
en este caso de lavado de activos. Entonces, de nuestro lado, lo que nos queda es preguntarnos, bueno, ciertamente en comparación a los criminales, sí tenemos restricciones sumamente marcadas, pero dentro, digamos, de las herramientas a las que tenemos acceso, de lo que disponemos, ¿qué tan óptimo, qué tan eficiente es el uso que le estamos dando? Gran parte de lo que nos va a estar presentando el señor Mariano nos va, digamos, a ayudar en esa reflexión de, mira, en caso de que no estemos haciendo un uso óptimo de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y en caso de que sí consideremos que estamos haciendo un buen uso, pues cuáles van a ser los siguientes pasos. Igual tenemos espacio para esa mejora continua. Y ahí sí, Mariano, para iniciar y ya hacerle definitivamente el espacio, quiero compartir una primera pregunta entonces atado también a esa parte de los desafíos que tenemos y sobre todo también comparado con las organizaciones criminales. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales riesgos y desafíos éticos, incluso asociados al uso de inteligencia artificial, agentic AI, en los entornos laborales pues, del sistema de prevención? Buenas tardes, don Carlos, ¿cómo está? Alguien levantó la mano por ahí, pero esa es una pregunta muy buena, la cual vamos a contestar durante el transcurso de toda la charla. Sin embargo, voy a acotar indicándoles primero en que existen varios riesgos que ni siquiera los gobiernos actualmente los han detectado para regular la IA, ¿sí? No hay regulación acerca del uso de la IA. En estos momentos hay muchos riesgos, pero no nos vamos a detener en los riesgos que, si vemos mal los riesgos, son mucho más las ventajas que nos podrían servir a nosotros, quienes trabajamos en temas de prevención de lavado y detección de lavado, para sacarle provecho a esa tecnología. Pero los riesgos van desde la privacidad de las personas, ¿sí? Desde el uso por delincuentes por los ciberdelitos, ciberataques. Esos son riesgos tecnológicos y sistémicos que los denominaría unos riesgos que yo quise señalar acá en ciertas tendencias que realmente nos toca a nosotros atajar. La buena noticia es que nosotros en Latinoamérica nos está tocando lo que llamamos aquí en Colombia el raspado de la olla, ¿sí? ¿Qué es eso? Nos están dejando de los que diseñaron la IA conocer apenas la punta del iceberg, porque debajo de eso hay mucho. Nos están dejando conocer simplemente la superficie, porque detrás de la inteligencia artificial hay mucho del que hablar. Con esta respuesta que les doy es que hay riesgos que son riesgos emergentes, entonces tendremos tres. Los de la privacidad, que tienen que ver con derechos de personas, los de ciberataques, que tienen que ver con riesgos sistémicos y tecnológicos, y todo lo que tiene que ver con riesgos emergentes que no conocemos aún, ¿sí? Cuando uno hace una matriz de riesgo, don Carlos, uno dice, identifiqué mi riesgo, ¿sí? ¿Cierto? Uno a través de la metodología de la norma ISO, metodológicamente identifica el riesgo. Pero hay otros riesgos que son riesgos emergentes, que son riesgos que no se identifican. Y aquí hay un colombiano, que es mi profesor Jamie Cano, que él estableció una metodología que se llama la ventana de AREM, ¿sí? La ventana de AREM establece que para identificar riesgos debemos también identificar ciertos riesgos emergentes. Eso nos está pasando ahorita con la IA. Hay riesgos emergentes que nadie ha identificado y que no sabemos detrás de eso que haya. ¿Listo? Entonces, ya para arrancar la presentación, me permito compartir la pantalla, indicándoles y agradeciendo a la UAF de República Dominicana por invitarme en este espacio que denominaremos Inteligencia Artificial y Agentic en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Para esto, quiero definir
antes de empezar qué es un agentic, porque vi que algunos ni siquiera conocen pues qué es eso y está bien, no necesariamente tenemos que sabernoslas todas y yo también estoy todo el tiempo intentando aprender. ¿Por qué? Porque ya las nuevas generaciones ya vienen con esto y ya están hablando este idioma. Y el agentic o una IA agéntica se refiere a un sistema de inteligencia artificial diseñado para operar de manera autónoma como un agente. Es decir, haga de cuenta que usted le dice a un oficial de cumplimiento, usted ya no va a ser el oficial de cumplimiento, sino el oficial de cumplimiento va a ser reemplazado por una IA agéntica. ¿Qué significa? Que usted sus funciones las va a desarrollar ahora una persona que no es persona, sino es un robot, una máquina. Y a diferencia de otros modelos de inteligencia artificial estándar o generativa, pues simplemente estos simplemente analizan datos y responden pues a una instrucción directa que es, por ejemplo, cómo generar un texto, predecir un riesgo. La IA agéntica, a diferencia de esa IA generativa o esa IA que se le puede dar instrucciones precisas y que dependen 100% de un humano que le esté escribiendo, la IA agéntica pues puede comprender un complejo, es decir, un objetivo general, un objetivo y planificar cada uno de los pasos necesarios para tomar decisiones. Es decir, utilizar herramientas como de pronto navegador en Internet, de pronto un uso de un software, de pronto realizar una validación y completar una tarea por sí misma de una manera autónoma, de una manera donde la intervención humana es nula o mínima, ¿sí? Entonces, hasta ahí quiero que, que, que me entiendan de pronto esa definición, porque si no la tenemos clara, no vamos a poder entender lo que viene a continuación. Y es que los sistemas tradicionales detectan actualmente, bueno, y los teníamos, los que son tradicionales detectan señales de alerta, y los sistemas inteligentes, que es la gran diferencia, anticipan patrones, priorizan riesgos y fortalecen pues la toma de decisiones. La UAF, la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, pues me ha invitado a contarles algo que de pronto en el cumplimiento nosotros en el sector privado, sector privado hablo de empresas que no hacen parte del gobierno, estamos muy llamados a hacer, que es la prevención, ¿sí? La prevención es cómo yo prevengo de que mi empresa no sea partícipe de un lavado de dinero o una financiación del terrorismo, la cual tiene que ser inteligente, predictiva y autónoma, ¿sí? Autónoma es decir, lo voy a hacer yo en mi secreto, lo voy a hacer yo con mis propias herramientas y lo voy a hacer. Entonces, primero vamos a ver por qué la IA es urgente en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y la prevención de armas de destrucción masiva. Y es que lastimosamente el crimen financiero pues evoluciona mucho más allá que lo que evoluciona la prevención, las normas y evoluciona mucho más allá, inclusive que lo que nosotros como autoridades o algunas autoridades podríamos controlar. Y a veces ese crimen financiero, los criminales pues rebasan los controles tradicionales. Digo que a veces porque a través de los sistemas se puede estar atajando, poner límites a a ese crimen financiero, a esa evolución. ¿A través de qué? De ciertos controles y reglas que vamos a ver. Por ejemplo, la explotación de datos. Existe una explotación de datos que son volúmenes exponenciales de datos transaccionales y societarios. Nosotros tenemos un gran reto como oficiales de cumplimiento y es explotar los datos y al tener esa cantidad de datos exponenciales de transacciones y societarios dentro de esa filigrana, nosotros debemos detectar patrones y comportamientos para decir aquí hay una señal de alerta, aquí hay una operación sospechosa. Pero no lo podemos hacer a simple vista. No lo podemos hacer porque eso desborda nuestra capacidad mental. Está también el crimen sofisticado, perdón, que son las redes criminales, testaferros y activos virtuales complejos que lo que hacen es estratificar. Una de las funciones de un lavador de dinero es
poner capas para ser indetectable ante las autoridades y ante quienes sin saberlo pueden ser cómplices. Digo que pueden ser cómplices y digo que sin saberlo, porque muchas veces uno devuelve, por ejemplo, entra una consignación de una plata, de un dinero a la cuenta de la empresa y después lo llaman a uno diciéndole, ven, es que me equivoqué, devuélveme el dinero, por favor. Y uno tranquilamente uno va y lo devuelve, pero no se da cuenta que ahí en esa actividad, pues uno conectó con el crimen sofisticado y con las redes criminales. Fallas en las reglas fijas. Nosotros en los sistemas colocamos a veces ciertas limitaciones y ciertas reglas en los sistemas que nosotros tenemos como patrones predefinidos. Pero como yo les dije ahorita al inicio, hay un riesgo emergente que no conocemos, que también ese riesgo emergente también se ve en el crimen financiero, y esto se ve y lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de los criptoactivos. Hay nuevos riesgos, hay nuevas fallas en las reglas fijas que nosotros tenemos y estamos sesgados a que si no pasa por ahí en ese patrón predefinido, no es una señal de alerta, no es una alerta. Entonces debemos tener cuidado a que estimemos la evaluación de riesgo sí con la ISO, pero miremos otras metodologías de riesgos emergentes que nos sirven. Otro tema, alertas inteligentes. La necesidad de alertas y priorizarlas y explicarlas y no masivas. Es decir, a veces nosotros esas alertas inteligentes, tenemos tantas alertas, demasiadas alertas, que realmente se vuelven masivas y todo ya es un paisaje. O sea, la IA realmente lo que quiere hacer, sobre todo los agentic, es potenciar a los oficiales de cumplimiento, pero no reemplazarlos. Si nosotros empezamos a delegarles todo a los agentic, pues la realidad es que nos empieza a reemplazar y el análisis, pues obviamente más profundo, debe, debe recaer en los humanos, en los seres humanos. Aquí en Colombia pasa algo muy interesante y es que empezaron a tomar decisiones judiciales la inteligencia artificial, pero nos dimos cuenta de algo a tiempo. Ojo, hay decisiones en lo judicial que dependen de la conciencia humana, de la autodeterminación humana, del juzgamiento humano, de la priorización de ese sentido subjetivo, no el objetivo, de que solo me fijo en los datos, sino también ciertas reglas que no son tan rígidas como lo establece también un patrón predefinido. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué nos lleva? A tener decisiones más acertadas. Es decir, si yo parametrizo una alerta y que todo el tiempo esa alerta me va a marcar a mí como que eso es una señal de alerta, un lavado de activos, pues si yo no la parametrizo bien, puedo llegar a tener ciertos riesgos que afectan inclusive derechos fundamentales y ahorita lo vamos a ver. Y la IA, pues, se ve como una tecnología clave para el cumplimiento efectivo. Y tenemos nosotros varias herramientas que hemos venido utilizando, el Machine Learning, la analítica avanzada, la Big Data, NLP, que es lo que nosotros hacemos como la búsqueda y la lectura inteligente de noticias, la validación mediante un OCR, que es la validación del análisis documental de identidad y de formularios o documentos de personas o empresas para automatizar, digámoslo así, digitalizar ese contenido de ese documento y pasarlo a datos estructurados. Todo eso lo podemos hacer. Y también los grafos de Analytics. Esos grafos a través de inteligencia artificial se han venido robusteciendo. Nosotros utilizábamos antes I2, Analyst Notebook, y no solo para prevenir, sino para hacer productos de inteligencia, no solo para eso, sino también para el apoyo en la investigación, es decir, para detectar, bueno, cruzó esta transacción con esta, miremos cómo podemos confirmar esa transacción y al confirmarla, pues nos vamos a dar cuenta que es necesario hacer una búsqueda adicional y detrás de esa búsqueda adicional hay unas redes ocultas de beneficiarios finales que son finalmente los que tienen administración, control o beneficio monetario
acerca de una sociedad que puede estar siendo utilizada para el blanqueo de capitales o lavado de dinero. Todo esto que vemos nosotros es clave para el cumplimiento efectivo. O sea, necesitamos sí o sí la inteligencia artificial, y el mensaje que yo traigo acá con esta presentación es que si no conocemos la inteligencia artificial, nos estamos perdiendo de mucho frente a lo que podríamos estar detectando en un menor tiempo. Miremos por qué. Porque nosotros necesitamos efectivizar nuestra labor de prevención. Si el sector privado hace una buena labor de prevención y realmente reporta lo que es como reporte de operación sospechoso a las UAF a nivel mundial, no hablo en particular de la República Dominicana, sino a todas las UAF, les va a quedar mucho más fácil el trabajo de confirmar o descartar un reporte de operación sospechosa para que se convierta esto en un informe de inteligencia que le sirva a las autoridades para perseguir el crimen. Si no lo hacemos bien nosotros desde los oficiales de cumplimiento, ellos no lo van a poder hacer muchísimo mejor. Y entonces sale el tema del agentic. Lo habíamos dicho ahorita, la definición clara que es un agentic, que es un agente autónomo que razona, que decide y ejecuta, ojo con eso, razona, decide y ejecuta bajo control regulatorio, ¿sí? Es decir, imagínense eso, un robot o una inteligencia que razone, primero razona. ¿Usted razona? Sí. Yo como oficial de cumplimiento razono. ¿Usted toma decisiones? Claro, yo como oficial de cumplimiento decido. Decido que esto no me parece una señal de alerta, esto más bien me parece una operación sospechosa. Repórtela. Ejecuta bajo control regulatorio. La ejecución bajo control regulatorio, es decir, yo le doy los parámetros de que esta norma no se me salga, ¿sí? Aplíqueme esta norma. Por ejemplo, Agentic para la prevención de afectación a la privacidad. Entonces yo le cargo la norma europea de protección de datos, por ejemplo, en estándares de protección de datos europeo. Ahí lo cargo. Bajo ese entendido, ese Agentic ejecuta el control regulatorio y no se va a salir de ahí. Pero si yo lo parametrizo mal, lo hago mal, pues no voy a poder realizar ni aprendizaje continuo, ni priorización, ni hipótesis de riesgo, ni cruces, ni nada de eso. Los agentics que conocemos hoy día, que se utilizan para la prevención del lavado de activos, ahorita les voy a dar unos ejemplos, que ya se están convirtiendo con la ayuda de varias empresas a nivel internacional, que por lo general son norteamericanas o israelíes, ayudan a esto que les vamos a mostrar ahorita, que es el monitoreo en tiempo real. El monitoreo en tiempo real es un análisis continuo de transacciones del entorno para detección inmediata. O sea, la detección inmediata está en las transacciones. La detección inmediata está en que yo estoy haciendo un pago y en ese pago que lo hace tesorería, estoy detectando que hay una anomalía. Por ejemplo, que a la persona a la cual yo le debería pagar esa factura no es el titular de esa factura, sino el titular es un tercero. Ahí, por ejemplo, hay una señal clara de alerta que si yo no tuviera ese monitoreo en tiempo real, no la hubiera detectado. Ese es un ejemplo, ¿sí? Y al respecto, pues quiero que me entiendan que yo me voy mucho por las ramas en los ejemplos, pero quiero que los llevemos a la práctica. El otro aspecto que se puede utilizar es en el cruce de listas y sanciones. Nosotros lo utilizamos mucho para la validación automática contra bases de datos restrictivas, es decir, listas vinculantes, restrictivas, sancionatorias de noticias. Y para eso utilizamos nosotros, por ejemplo, compliance.com.co, que es una validación que lo que hace es ir en tiempo real utilizando RPA. Es lo mismo que usted podría estar haciendo, yendo a cada una de las fuentes, pero la herramienta lo que hace es ir a traer la información de cada una de las fuentes de información en tiempo real, que es la foto tal cual como usted la estaría viendo si lo hiciera usted de forma manual.
Ahí en eso reducimos de 5 horas haciéndolo en más de 1800 fuentes de información, lo reducimos a menos de 1 minuto y medio. ¿Ahí cuánto tiempo me estoy ahorrando? Muchísimo. Y aparte de eso, estoy dejando trazabilidad y la evidencia de que lo hice bien. También me puede ayudar esos agentic a generar hipótesis de riesgo. Nosotros tenemos unas tipologías de lavado de dinero. Esas tipologías me dicen, vea, esta es una modalidad y el delincuente por lo general está haciendo este tipo de esquema de tipología, ¿sí? Al tener esa hipótesis de riesgo y a tener las tipologías, yo le puedo cargar a ese agente, vea, cuando pase esto, cuando esto en la práctica suceda, genéreme una alerta de ese riesgo o ese escenario de riesgo potencial. ¿Listo? También puedo utilizarlo en trazabilidad de decisiones. Es decir, cada decisión que yo tome, por ejemplo, me llegó una alerta, yo esa alerta la traslado a mi superior jerárquico dentro de mi organización, es decir, yo tengo analistas de riesgo y encima tengo el oficial de cumplimiento. Los analistas de riesgo le pasan esa decisión al oficial de cumplimiento. Cada decisión de esas es documentada para tener una generación de alertas escalonada, de forma tal de que la decisión la tome quien realmente la deba tomar de acuerdo a la ley o a la norma. También está un aprendizaje continuo que lo que hace es generar conocimiento basado en resoluciones de problemas anteriores para solucionar los problemas de manera mucho más rápido. Y también está la priorización y escalamiento, que es lo que nosotros a veces nos cuesta, muchas veces como seres humanos, categorizar, por ejemplo, qué es lo más urgente de lo importante. Lo mismo pasa acá. El filtro por criticidad por derivación humana automática, que significa qué es lo más crítico, lo cual usted como oficial de cumplimiento le debe poner cuidado en sus alertas, en sus cruces, en sus hipótesis de riesgo. ¿Eso qué significa? ¿En qué se traduce? Pues significa que es necesario tener o genera un compromiso de gobernanza que requiere pues todo lo que yo les vengo diciendo es que los agentic no de nada sirve si no tienen una supervisión humana. O sea, los agentic pueden aprender ellos solos de manera autónoma, razonan y deciden y ejecutan, pero bajo un control regulatorio, es decir, el control regulatorio también vendría siendo la supervisión humana, esa trazabilidad y explicabilidad que es un principio que las Naciones Unidas también lo reconocen como un principio el cual deben tener todas las inteligencias artificiales. Explíqueme de dónde sacó este resultado. Ese principio de explicabilidad me evita cajas negras. También me permite generar una gobernanza de datos y tener unos límites regulatorios claros. Bueno, entonces, como ustedes se dieron cuenta, ya ejemplificamos esos usos principales. Entonces está el monitoreo transaccional, modelos predictivos, el KYC, KYB dinámico, que eso qué es, conocimiento del cliente y conocimiento del negocio y conocimiento de mis proveedores. Inteligencia reputacional, análisis de redes, todo esto que son los usos principales, los cuales ya están siendo usados en estos momentos, es lo que realmente nosotros debemos conocer para cómo generar esa eficiencia operativa y cómo realizar la implementación de la inteligencia artificial en esos procesos para tener una respuesta ágil. Recuerden que si yo no, o sea, todas las inteligencias artificiales dependen de algo, que son los datos. Si yo no tengo datos de calidad, el resultado que va a salir después, al final, va a ser basura. Lo digo claro. Si yo no tengo datos de calidad, el resultado de un procedimiento algorítmico, un proceso algorítmico de pasos, va a ser basura. Y es fundamental que todo lo que yo haga a través de la inteligencia artificial sepa de dónde proviene y cómo proviene. Don Carlos decía algo de ciertos casos emblemáticos y tendencias que se han venido surtiendo.
en el transcurso del uso de la inteligencia artificial para la prevención del lavado de activos. Tenemos el caso de Danske Bank de Estonia, los archivos del FinCEN, el caso del HSBC y el Deutsche Bank, que tiene mucho que ver. ¿Y por qué me llama la atención Estonia frente a esto? Porque Estonia tiene unas facilidades para el tema de manejo de datos, facilidades regulatorias, ¿sí? Y el tema de criptomonedas y mixers. O sea, hay nuevas tecnologías de lavado de activos que utilizan blockchain, lavado de activos que requieren, o sea, en los cuales hay activos virtuales, en donde lo que buscan esos activos virtuales es no dejar rastro de ninguna autoridad. Entonces, ahí, en esos casos puntuales, en esos casos donde el lavador es mucho más efectivo ocultando las transacciones, es donde las autoridades nos toca y los encargados de cumplimiento, y meto los encargados de cumplimiento porque hacen una labor que apoya a las autoridades y apoya a los organismos de inteligencia financiera. El reto es que eh, eh, hay una gran cantidad de datos, ¿sí? Pero el reto está en que esos datos se deben convertir en inteligencia accionable. Es decir, de nada sirve que tengamos todos los Excel con todos los reportes y transacciones, de nada nos sirve que tengamos todos los reportes de operaciones inusuales de toda una organización compleja, si nosotros no tenemos un equipo capacitado y entrenado para accionar de manera eficiente y efectiva esos datos, de analizarlos. Y hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que estos son algunos de los casos, pero ¿cuántos casos reales están ahorita sin detectar? Es la pregunta. Y son demasiados, y es porque por el no uso de la tecnología de manera adecuada, correcta, para efectivizarla, estamos perdiéndonos en detección de muchos casos que realmente ya debieron haber salido a la luz, ¿sí? El no utilizar esta herramienta y seguir con lo anterior, lo pasado, donde solo nos llenábamos de expedientes y no utilizamos la inteligencia artificial, pues que realmente nos ayuda a efectivizar nuestra labor, a disminuir nuestros tiempos, pues si no la usamos, pues no estamos haciendo nada con esos datos, ¿sí? No tenemos ningún resultado al respecto. Nos llenamos de datos y nos empapelamos, como decimos nosotros. Entonces tenemos estos casos. En estos casos, la SEC, que es la autoridad de Estados Unidos, acusó a Danske Bank de fraude y fallos en su programa AML. ¿Cómo lo logran detectar? Y es a través de las transacciones, cómo registraron también su KYC, o sea, es decir, el conocimiento de su contraparte. La estaban haciendo de manera correcta. ¿Por qué estaban llegando transacciones a bancos, por ejemplo, en los cuales hay pagos y hay pagos a bancos y se saca la plata, por ejemplo, en jurisdicciones que hay presencia de narcotráfico y terrorismo? ¿Sí? ¿Por qué se saca, por qué hay dineros que resultan en cuentas bancarias que antes no tenían una actividad usual? O si más bien se convirtió en una actividad inusual. Pero para detectar eso fue necesario el uso de eso que les acabo de mostrar acá, que es modelos predictivos y análisis de redes, el uso de los grafos, ¿sí? Y al respecto, hoy en día, saliendo de aquí, es necesario que utilicemos herramientas que nos permiten a nosotros graficar, graficar, compartir esta pantalla, graficar, por ejemplo, las relaciones, ¿sí? No sé si ahí alcanzan a ver, ¿están viendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Listo. Graficar, un oficial de cumplimiento ya tendría que saber qué es esto, por ejemplo, ¿sí? Pero a mí me preocupa que algunos oficiales de cumplimiento no saben qué es un grafo, ¿sí? Cómo se utiliza.
para qué se utiliza. Aquí yo no estoy mostrando ningún caso, pero a lo que voy es que esto es necesario que un oficial de cumplimiento lo conozca, que sepa para qué es, ¿sí? Que sepa de dónde sale ese grafo, la relación. En mis listados de proveedores, en mis listados de clientes, en mis listados, en mi core, está la mayor cantidad de información que yo necesito para analizar el estado de mi riesgo, ¿sí? Y muchas veces yo no sé, mi proveedor, el proveedor que me está presentando a mí un servicio tiene relación con otro proveedor que está beneficiándose de un contrato que yo le estoy otorgando, ¿sí? Por ejemplo, ambos proveedores terminarían siendo del mismo beneficiario final, ¿sí? Me hago entender, o sea, si yo contraté a este proveedor y a este proveedor, pero detrás, ¿quién está? El dueño. ¿Quién es el mismo dueño de estas dos empresas? Es uno solo. Entonces yo finalmente no estoy generando ahí ninguna pluralidad de oferta ni nada, sino estoy conectando más bien con que estoy beneficiando a uno solo. Ahora, eso no es irregular, pero por lo menos yo sé que al hacer esa relación de vínculos, yo estoy teniendo claro a quién se está beneficiando de un servicio. ¿Me hago entender? Y así también se ataca el tema de la corrupción. La corrupción es un delito conexo al lavado de activos, ¿sí? Entonces, eso se los quería decir. Aquí hay también, en el FinCEN, nosotros nos dimos cuenta a nivel mundial de un encubrimiento grandísimo acerca de delincuencia financiera inmensa, pero fue por una filtración de unos archivos, ¿sí? Eh, Hablo de esto por temas de corrupción, porque muchas veces en las empresas saben que una empresa se está prestando en una licitación pública para presentarse a esa licitación y están compitiendo de manera irregular y tienen el conocimiento, lo saben, porque los precios no coinciden con el mercado, porque un elemento que están importando en esa licitación no tiene el mismo precio real del mercado y aún así aumentan los precios. Entonces, fíjense que en esos datos se encuentra un montón de información que si es analizada correctamente, se puede llegar a resultados de productos de inteligencia que se pueden llevar a buen recaudo a las autoridades. Pero si no se sabe accionar correctamente, antes yo decía, o en un caso, cuando no existía la inteligencia artificial, se demoraba uno mucho tiempo investigándolo. Eran 3, 4 años. Hoy en día, ya gracias a la inteligencia artificial, en menos de 2 semanas ya se sabe cuál es la vinculación. Ahora, si se tienen los datos y el acceso a la información, ¿sí? Otros casos, y aquí viene el porqué de la importancia de utilizar los agentic y la inteligencia artificial para los cruces de datos, los grafos, el machine learning, todo lo que tiene que ver que nos ayuda a luchar contra el lavado de activos. Y es que, como lo dijimos ahorita, los delincuentes que utilizan activos virtuales, que no está mal que utilicen activos virtuales, ojo, aclaro, está mal es que se use la moneda, porque en sí el dinero no es malo, el dinero es bueno, sin embargo, con dinero pues se puede hacer muchas cosas malas. Lo mismo pasa con los activos virtuales. ¿Listo? Al tener ese velo de conocimiento de quién es una wallet, una billetera virtual, y al poner esa estratificación, es decir, capas para que la autoridad no identifique de quién es una billetera virtual o de quién es esa transacción, pues es importante recurrir a inteligencia artificial y a buscadores para poder validar ese tipo de cuestiones, ¿sí? En, por eso es importante que existan ya monitoreos de actividad blockchain, ¿sí? Grafos y monitoreos transaccionales de wallet, identificación de wallet
y que los gobiernos empiecen a pensar en que es necesario de que una billetera virtual o una empresa empiece a reportar quién se beneficia de esa billetera virtual. De hecho, ya lo han empezado a hacer, ¿sí? Ya lo han empezado a hacer. Entonces, no sé cuál sea el caso de República Dominicana, pero en algunos países ya han empezado a decir, por ejemplo, aquí en Colombia, la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales ya empezó a requerir a ciudadanos que se sabe tienen activos virtuales y tienen activos en el exterior para que declare y diga de dónde sacó ese recurso, ¿sí? El HSBC es otro caso y fíjense que también está el Deutsche Bank ahí metido, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues quien tenga la cuenta en ese banco, pues está más pintado que quién sabe qué, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Esta presentación se las voy a dejar para ustedes. Sin embargo, quería traer en este mapa conceptual sistémico, que son analizamos dos tecnologías en la maestría emergentes y disruptivas. Una es el blockchain y otra es la inteligencia artificial. ¿Y por qué les digo esto? Porque es necesario ver lo que pasó para que lleguemos a esto y cuál es la perspectiva al respecto. ¿Cuáles son las recomendaciones del uso de la inteligencia artificial? ¿Qué está pasando actualmente? Actualmente vemos algunas ventajas. Por ejemplo, mejora el avance de la tecnología. No es algo oculto. Hay un autoaprendizaje para mejorar la respuesta. No es nada oculto y lo estamos viendo. El procesamiento del lenguaje natural en respuesta al lenguaje artificial, que es que yo le diga a mi agente, necesito que todos los días me revise las transacciones y me ayude a sacar las señales de alerta para yo enfocarme en los riesgos y dejar a un lado tanta información que realmente no potencia mi trabajo. Eso lo puede hacer ya ahorita la inteligencia artificial de Agentic. Y eh, frente al respecto, al aprender cada vez más ese Agentic, pues va a mejorar inclusive la detección, pero no dejemos por fuera los riesgos emergentes. Por eso es importante que no nos sesguemos solo en que yo identifiqué mi riesgo y está en mi matriz de riesgo ya, punto. Ese es mi riesgo, ¿no? Porque salen nuevos riesgos emergentes a medida de que va evolucionando la tecnología. Y va evolucionando primero la tecnología y después el derecho, porque algunos creemos que primero se hace la ley y después sale la tecnología. No, al revés, primero sale la tecnología y después hay que regular la tecnología. Tan cierto es que hasta el momento no está regulada. O sea, es decir, los usos en algunos países no está completamente regulada. En Colombia hay unas generalidades de regulación, en Latinoamérica también, pero no hay una regulación que diga la inteligencia artificial tiene que hacerse así, 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 así. Las Naciones Unidas desde el 2022 ha venido manejando ese tema. Los problemas actuales son los cambios en el mercado laboral, la falta de regulación, que es lo que estamos hablando, la dependencia tecnológica, y eso que tiene que ver, que muchas veces eso se convierte en problema, que un oficial de cumplimiento diga, yo no hago nada, todo lo hace la gente, todo lo hace la inteligencia artificial. Entonces, como ya no haces nada, pues ya no vas a aprender más, ¿sí? Entonces, dependemos y nos volvemos eh, eh, dependientes de la inteligencia artificial. Y yo les pido a ustedes que hagan este ejercicio. Váyanse en un día sin Waze a su trabajo. Váyanse en un día, ¿por qué lo digo sin Waze? Porque es la mejor forma, el mejor ejemplo de que dejemos de utilizar el Waze para que nosotros mismos racionalicemos por dónde llegar, ¿sí? Para que nos permita la tecnología también pensar. Nos estamos volviendo dependientes tecnológicos y eso también nos vuelve un poquito perezosos para pensar. No estoy diciendo que eso sea malo, sino que lo sepamos usar porque pues ya el esfuerzo cognitivo de una persona pues es casi nulo si se vuelve dependiente de la tecnología. También está como problema actual la automatización desmedida de tareas, es decir,
mi papá decía, no todo en exceso es malo. Entonces, lo mismo nos pasa con automatizar absolutamente todo. Entonces, esas labores a veces de automatización desmedida impiden que nosotros reformulemos un modelo, recalculemos el curso, reformulemos también que la GENTIC se está equivocando y que estamos dejando de detectar señales de alerta que realmente en lo cognitivo, en lo subjetivo, una persona sí detectaría. ¿Me hago entender? ¿Y cuáles son esos retos de la inteligencia artificial? No sé si alcanzan a ver ahí. Y es la explicabilidad algorítmica, que eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, que es que todo lo que se haga detrás de la inteligencia artificial tenga una explicación de cómo llegó a ese resultado. Esa es la explicabilidad algorítmica. Es lograr con transparencia, con un principio de transparencia, explicar cómo llegué a ese resultado. ¿Cómo llegó usted a esa señal de alerta, señor oficial de cumplimiento? No, esa señal de alerta la detectó la inteligencia artificial que nosotros contratamos. ¿Pero por qué? ¿Sí? Ese por qué es importante. ¿Qué le metió usted para que llegara a ese resultado? ¿Sí? Otro reto importante, que es lo que estamos viendo aquí, es el aprendizaje no supervisado. Y en ese aprendizaje no supervisado es dejar hacer a la máquina lo que yo no superviso. Es dejar hacer a la máquina que aprenda sola sin necesidad de que haya intervención humana. Y eso es un reto importante porque si es un aprendizaje no supervisado, pues va a permitir a que la máquina, pues obviamente aprender mucho más que nosotros, pero súmele a eso también que yo todo lo tengo desmedidamente dependiente tecnológicamente y también automatizado de manera desmedida, pues quien va a terminar ejerciendo su rol de oficial de cumplimiento no va a ser usted, sino la IA. Ahora, si se sabe hacer el uso de esa tecnología, pues eh, ya actualmente lo están utilizando quienes están haciendo fraude y crimen organizado. O sea, ya hemos visto casos en los cuales el crimen organizado ya sabe y utiliza agentes de IA para llamar y hacer una estafa por teléfono, hacer una transacción por teléfono. Vimos un caso de un país asiático en el cual suplantaron la voz de un funcionario de una empresa, un alto funcionario, que ordenó el pago de, de una transacción de una gran suma, suplantando la voz. Entonces ahí viene otro reto importante que es el uso y la privacidad, es decir, los datos sensibles de las personas. En principio, de acuerdo a las Naciones Unidas, debería ser proscrito, es decir, prohibido que se utilicen datos sensibles en el uso de la inteligencia artificial. Pero nosotros a diario estamos utilizando datos sensibles como oficiales de cumplimiento, porque en sentido que me entiendan, que puede ser considerado un dato sensible aquel que afecta la intimidad de la persona o puede generar su discriminación. Entonces, nosotros, aunque estemos autorizados por la ley para verificar, por ejemplo, una transacción, quién hizo esta consignación, esos datos, por lo general, en otros países están prohibidos para meterlos en una inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Entonces, para concluir, los desafíos críticos en la adopción de una inteligencia artificial, de una agentic, pues nosotros tenemos tres aspectos importantes, que es un riesgo crítico. Y el riesgo más crítico es la gobernanza, es decir, yo tener el control de esa inteligencia artificial. Ese riesgo que ustedes se dieron cuenta ahí en el cuadro, ese riesgo es esto que estamos viendo. La gobernanza es un prerequisito, no un complemento, es decir, necesitamos que ese riesgo crítico realmente lo sepamos gestionar, ¿sí? Lo gestionemos. Y en la gobernanza de la IA,
está la gobernanza de los datos. Nosotros necesitamos introducir datos completos, ¿sí?, a esa inteligencia artificial, veraces, porque si no van a terminar con datos o con resultados fuera del resultado esperado. Vuelvo y lo digo, basura. Falta de linaje y responsables. El linaje y responsables es, en esa gobernanza de datos, es quién es el que está administrando esos datos y tener unos catálogos deficientes. Esos desafíos en cuanto a la gobernanza de datos los estamos viendo ahora. El segundo aspecto son las capacidades técnicas, que son integración con sistemas legales, la ciberseguridad avanzada. Estamos viendo que se están utilizando agentics o inteligencia artificial generativa y autónoma para, por ejemplo, hacer exploit, para, por ejemplo, afectar sistemas de información gubernamental, para hackear y craquear, bueno, para hacer, por ejemplo, bots que afecten el sistema de información y indisponibilicen servicios de información. Y a eso, pues, son capacidades técnicas a las cuales hay que ponerle cuidado. La gestión de APIs. Y el tercer aspecto es el talento humano. Y los auditores expertos, se necesitan auditores expertos en modelos. No hay auditores expertos para que puedan decir este modelo está efectivamente creado, este modelo lo hicieron, la metodología es la correcta y es la adecuada. Estamos en una caja negra y ya como riesgo, hasta el mismo CEO de Anthropic propone que los gobiernos puedan vetar sistemas de inteligencia artificial por sus riesgos. Esto pasó hace el 11 de junio del 2026. Lo vimos en Madrid y también en Davos. Ahorita, el día de ayer leí que es necesario regular el uso de la inteligencia artificial porque hay personas que realmente no la están sabiendo usar sino para lo malo y no lo están sabiendo usar de manera correcta, sino también están sacando resultados que no son conformes a lo que se espera. Si el mismo CEO de Anthropic, una de las empresas que creó, por ejemplo, Claude, que es una empresa que crea también agentes, dice esto, preocupémonos, ¿sí? Preocupémonos. ¿Por qué? Tiene sus razones. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les digo, nosotros en Latinoamérica estamos viendo la punta del iceberg de todo lo que está detrás de la inteligencia artificial. Ahora, nos están dejando el raspado de la olla porque es que es lo que nos dejan conocer, lo que nos dejan o nos permiten conocer. Acá se dice raspado de la olla, no sé, cucayo, como le digan allá, cuando queda el arroz al final y es lo que queda. Eso lo decimos acá, no sé, don Carlos, allá como le digan. El concón. El concón. Exacto, nos están dejando acá el concón porque no nos están dejando ver más allá de lo que realmente ellos tienen. No sé si coincide conmigo. No, definitivamente. Listo. Entonces, debemos tener claro algo que es el stack tecnológico y las soluciones IA. Nosotros, la IA depende de la ingesta de datos, el procesamiento el procesamiento de los datos es la extracción, el tratamiento y la lectura de los datos. Los ETL, pues más o menos, el ETL es la extracción, el tratamiento y la carga de los datos. ¿En dónde? En pipelines, en modelos entrenados, en validación continua. Tercero, la orquestación de agentes, que ahí es donde viene el aspecto importante, que son los que permiten un reconocimiento, un aprendizaje autónomo y una ejecución de decisiones y toma de decisiones, que no solo toma decisiones, sino ejecuta, ¿sí? Y al ejecutar, pues obviamente ya se convierte en algo que puede ser un riesgo. También está el cuarto, que es control de auditoría, que es lo que permite generar trazabilidad, logs, gobierno y supervisión humana. Y el quinto, que es el flujo de la integración, perdón. Entonces aquí tenemos nosotros este flujo
que se utiliza ya en core bancarios, que son los que tienen todo el negocio de la banca. Ya estamos viendo core bancarios que se aplican, todo esto que acabamos de ver, plataformas de inteligencia artificial y prevención del lavado de activos, y esa agentes de orquestación, que son los que generan que se convierta un interesado en abrir una cuenta hasta que ya tenga la cuenta y hasta que genere el monitoreo continuo de ese cliente, ¿sí? Ese agente de orquestación que no solo termina ahí, sino que ese ya una vez convertido en cliente, le expido el crédito, una vez le expido el crédito, también le genero el monitoreo de cómo son los pagos, pero también de cómo me hace los pagos, pero también cómo genera la cartera si se quedó en los pagos, que cómo recaudo el dinero. Todo eso va si se dan cuenta, en un ciclo continuo de información, que es lo que también se podría conocer como el ciclo del dato en temas transaccionales y bancarios. Y en tema del ciclo del dato se conoce pues en la ley de protección de datos, en las leyes de protección de datos. Es desde donde yo recaudo el dato hasta donde yo le doy de baja ese dato cuando ya no tengo ninguna vinculación o relación ni existe ninguna finalidad. Lo mismo pasa acá. Eh, ¿Cómo ingesto los datos? ¿Cómo los traigo? ¿Cómo hago el procesamiento? ¿Cómo hago la orquestación de los agentes? Es decir, tengo agentes detrás de todo el esquema, revisando, tomando decisiones, ejecutando, y cómo realizo también control de auditoría. Pero ahora, imaginemos que en cada uno de esos 5 pasos, en ese stack tecnológico de soluciones de inteligencia artificial, existiera detrás de eso agentes como Agentic de prevención de lavado haciendo su labor, ¿sí? Entonces, hasta allá es donde se tiene que llegar. Esta es una estructura diseñada con altos estándares de cumplimiento. ¿Por qué? Porque hasta allá tenemos que llegar nosotros, la automatización, pero no solo la automatización de los agentes de IA, sino también saber que esos agentes de IA nunca deben tener o dejar de tener, perdón, la supervisión humana. Nunca deben dejar de tener la gobernanza. ¿Ve? Que es lo que estamos viendo ahí, que sigue a continuación, que es para tener gobernanza es importante, bueno, pero Mariano, usted ya nos ha hablado de que es bueno o es malo al fin la inteligencia artificial, porque hay riesgos, porque hay beneficios, porque hay bondades. Pues yo les vengo a decir que es muy buena la inteligencia artificial, siempre y cuando no nos salgamos de unos parámetros normales de uso y sea usado para el bien. La inteligencia artificial también es usada para el mal. Pero como lo dijo Facundo Cabral, si los malos supieran que ser bueno es buen negocio, serían buenos aunque fuera por negocio. Y es lo que queremos que entiendan acá. Los gobiernos están promoviendo el uso de la inteligencia artificial para la lucha contra la corrupción, para la lucha contra el lavado de activos, pero así como se promueve para eso, también se promueve para el mal. Entonces, para evitar eso, es necesario, y para no entrar a incurrir en siniestros o materializaciones de riesgo, es necesario que se tenga una gobernanza de los sistemas IA de compliance. Para eso es necesario, se sugiere, que se tenga un comité de gobierno de inteligencia artificial dentro de las compañías, dentro de las empresas. También se tenga unas políticas de uso responsable y ética. Los documentos de las Naciones Unidas lo dicen. Si uno establece políticas, es la forma de caminar, es la forma de andar en una entidad, ¿sí? ¿Cuál es la política de su empresa del uso responsable y ético de los sistemas de inteligencia artificial? ¿No la tienen? Pues hay que hacer una. ¿Qué tipo de inteligencia vamos a utilizar si vamos a utilizar una inteligencia artificial? También la validación y auditoría de modelos. Esa validación y auditoría de modelos va a ser permanente, recurrente, ¿cada cuánto? La gestión de sesgos algorítmicos. Los sesgos algorítmicos, que muchas veces se habla de que hay inteligencias artificiales que alucinan, los sesgos algorítmicos son el resultado de dar mal una orden, de generar mal una parametrización, de introducir mal datos,
de esos sesgos algorítmicos son el resultado de la aplicación, mala aplicación de entrada, ¿sí? Entonces, hay que gestionar esos sesgos algorítmicos. ¿Qué pasa si? Me alucina la IA. Explicabilidad y trazabilidad. Esta explicabilidad y trazabilidad me va a permitir, en caso de alguna auditoría, porque eso va a la validación de auditoría, decirle al auditor, vea, yo hice esta señal de alerta, se hizo así y se hizo así. Les voy a dar un ejemplo. Compartir esta pestaña. Operaciones inusuales. En operaciones inusuales, nosotros tenemos, aquí están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, se ve. Listo. En operaciones inusuales, por ejemplo, tenemos que, estos son ejemplos, ¿no? Pues los traigo ejemplos para poderlos mostrar. Y en esas operaciones inusuales que se detectan automáticamente, yo tengo claro cómo la detectó, ¿sí? Escalada porque es sospechosa, ¿sí? Y al escalarla, simplemente entra como una operación inusual. Yo tengo que determinar cómo fue que obtuve yo esa operación inusual, de dónde llegó, quién me la reportó, etcétera, etcétera. Lo mismo acá, por ejemplo, las señales de alerta. Aquí hay unos ejemplos. Rotación atípica. Renuncia del oficial de cumplimiento posterior a hallazgo materializado sin transferencia formal de conocimiento al sucesor. Se fue y dejó el cargo votado un oficial de cumplimiento, ni siquiera entregó el cargo. Esa persona, por ejemplo, renunció intempestivamente y no tuvo tiempo de entrega del cargo. Para mí, en una empresa que podría estar conectando con lavado de activos, es una señal de alerta, ¿sí? Para mí, o sea, en el entendido, no sé, don Carlos, cómo lo piense, pero un oficial de cumplimiento que dejó su cargo de la noche a la mañana me voy y no me importa el esquema de cumplimiento y ni mi responsabilidad, simplemente dejo votado, se pueda convertir en señal de alerta. Simplemente estoy dando un ejemplo, pero eso podría ser una señal de alerta, ¿sí? Y la identifica. Y aquí la severidad y el estado del análisis. Todo esto que les estoy mostrando funciona, ¿sí? Funciona. Pero ¿cómo llegué yo a que eso, a que eso sea explicable? ¿Cómo llegó el algoritmo para conocer que eso es, o sea, cómo explico yo que esa señal de alerta o que esa operación inusual la categorice como alto, ¿sí? Porque hice una metodología Delphi a través de esa metodología Delphi establecí de que para la mayoría de empresas eso viene siendo una señal de alerta, ¿sí? Entonces, o el concepto de expertos en temas de prevención de lavado. Pero es poder explicar cómo llegué yo a ese resultado, ¿sí? Listo. Sexto, control humano y decisiones críticas. El control humano en decisiones críticas, o sea, les digo, si usted tiene un sistema de IA, un agentic, que 100% toma las decisiones, mejor dicho, no le va a servir de nada, porque la supervisión humana es un principio, inclusive, de la misma inteligencia artificial. Las Naciones Unidas estableció en el año 2022-2023, en un documento que les puedo compartir, que dice que toda inteligencia artificial debe tener una supervisión humana, un control humano en decisiones críticas. Por eso, ningún juez puede basar su resultado de juzgamiento en una estimación de la inteligencia artificial. No debería ser, ¿sí? No debería ser. Monitoreo de modelos. Esos monitoreos de modelo es lo que acabé de hacer. Venga, llegó acá, ¿por qué? ¿Por qué resultó en alto? ¿Por qué esa señal de alerta es alta? ¿Sí? Para mí, de manera subjetiva es alta o para la inteligencia artificial es alta. Gestión de proveedores tecnológicos. Tiene que saber quién está brindando a usted la IA.
¿sí? Y la conformidad regulatoria continua. Es necesario saber quién, que quien le brinda a usted la asesoría, la consultoría, la tecnología de la IA, tiene una conformidad regulatoria continua. Las reglas, las normas son moldeables de acuerdo a los tiempos, a los cambios históricos. Y es necesario que se moldeen así. Por eso es necesario tener en cuenta un marco regulatorio, un marco regulatorio. Y esto es clave para poder ejercer la gobernanza eh, efectiva. Bueno, no sé si tengan claro, pero la IA no solo optimiza los procesos, sino también fortalece la resiliencia institucional frente a riesgos emergentes. Los riesgos emergentes, recuerden que hay una metodología nueva de identificación de riesgos que muchas veces nosotros en prevención del lavado de activos no tenemos en cuenta, que es la ventana de AREM. Hay una literatura ahí de la ventana de AREM, la cual les invito a que la lean. Les invito a que la lean. ¿Listo? Bueno, entonces frente a esto, ¿cuál es el impacto real de la implementación de la IA? Al respecto hay varios indicadores y hemos revisado que existe una reducción de falsos positivos, por lo menos en la validación de listas, en la validación de señales de alerta, en la validación de las operaciones inusuales, lo cual mejoraría mucho más el trabajo para las UAF, las unidades de análisis de información financiera o inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque se han detectado que de un 40 a un 60% de alertas no eran relevantes, de operaciones inusuales no eran ni sospechosas, ¿sí? Que un oficial de cumplimiento determinó que eran sospechosas, pero al revisar, realmente ese no era sospechoso ni tenía vinculación directa con lavado de dinero o con financiación del terrorismo. Mejora la velocidad de detección de horas, como dije, de 5 horas a minutos en análisis, y el oficial de cumplimiento se tiene que enfocar más en analizar o en la analista de riesgo, en analizar que en buscar la información. Eso es lo que potencializa realmente la labor. Análisis menos búsqueda. O sea, la búsqueda es un poquito más tediosa, pero lo que se busca con la inteligencia artificial es realmente analizar. Pero si el análisis lo hace todo la IA, pues estamos haciendo mal. Cobertura de riesgo. La cobertura de riesgo nos va a permitir, o sea, la IA nos permite a nosotros detectar más patrones ocultos los cuales no podíamos ver, ¿sí? No hemos podido ver. Vuelvo y digo, hoy en día hay muchos casos que en estos momentos están sucediendo y no se han detectado. ¿En dónde? Pueden estar en nuestras empresas. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, un día hicimos una labor en una empresa? Dijimos, bueno, pero por qué se está perdiendo tanta mercancía y por qué está resultando en cierto sector del país? Y es una mercancía peligrosa. Y resultó que haciendo simplemente una validación de personas, detectamos dos fallecidos que estaban siendo reportados como fallecidos, pero cobraban su salario dentro del stock de empleados de esa compañía y empezamos a investigar por ahí. Y se detectó claramente algo muy interesante para poder reportarle a la UIAF aquí en Colombia. Costos operativos, tareas manuales, evita costos operativos. Se disminuyen muchísimo más las tareas manuales y lo cual pues permite que realmente exista un cumplimiento garantizado. Uno quisiera hacer el 100%, ¿no? 100% en todo, pero pues este es el objetivo, ¿no? Hay que querer ser papa para llegar a ser sacristán. O sea, aspirar y pensar en grande en cuanto a trazabilidad, auditoría y explicabilidad. Es necesario hacerlo lo mejor posible. ¿Listo? Y las recomendaciones es para la implementación de los agentes y la IA, pues empiece aprendiendo. No se case todavía con una inteligencia artificial que ya, pues, que sea muy robusta, empiece aprendiendo, no empiece contratando, por ejemplo, Claude o
empiece a leer de esto si no sabe, a ver videos y comience pequeño. El volumen transaccional, no vaya a enchufar todo, mejor dicho, sin saber, enchufé todas las transacciones por ahí. Y eso no sirve para nada, pues, porque no empezó pequeño. Para aprender a correr hay que empezar a aprender a gatear. La gobernanza primero, no pierdan de vista que siempre es necesario tener gobernanza, es decir, tener un comité que lo acompañe, que haya auditoría antes de salir a producción. Siempre es necesario realizar una validación rigurosa, comparar los resultados de la inteligencia artificial que estamos implementando versus lo que hacíamos antes, durante 3, 6 meses, y tener un talento dedicado, es decir, un equipo interdisciplinario. Por eso decían antes que los data science eran importantes y se necesitan mucho. Pero un data science que no sepa de compliance, de riesgo y de temas de tecnología de la información, pues no va a saber para qué se necesitan los datos en temas de prevención de lavado. Por eso es fundamental tener ese tipo de roles, cargos o de personas que conozcan eso. Y nunca se les olvide que siempre es necesario tener la mejora continua, un feedback loop, que es el monitoreo, realizar ajustes, realizar ajustes, reentrenamiento de manera mensual o trimestral. Nada está escrito en inteligencia artificial, tenemos el raspado de la olla, digámoslo así, y siempre es necesario hacerlo bien. Bueno, esto es en caso de que ustedes lleguen a implementar una IA robusta. Lo que hemos visto nosotros es que en ese cronograma estratégico se van de 12 a 18 meses. Actualmente eso se puede acortar con los conocimientos y obviamente con la ayuda de las juntas directivas de las empresas que lo vean necesario, con la auditoría, los controles y todo, donde es necesario establecer un diagnóstico, realizar pilotos, generar conciencia en el gobierno y realizar un escalamiento que es lo que nos va a permitir integrar el sistema y los agentic de manera avanzada, con flujos de automatización que siempre tengan una mejora continua. Esto es una proyección. Ahora, depende mucho de la fase 3. ¿Por qué digo yo depende mucho de la fase 3? Porque sin gobierno, es decir, sin que la empresa, aquí por lo general siempre vienen a este tipo de charlas oficiales de cumplimiento, no los gerentes, no los presidentes. Entonces, si ellos no tienen una voluntad política al hacer esto, pues usted le va a tocar seguir haciéndolo en el Excel, así de sencillo, utilizando las herramientas que ya tiene. ¿Listo? Bueno, este es el futuro del cumplimiento que debe ser predictivo, inteligente, colaborativo y basado en datos. Los datos son el petróleo y estas simplemente las refinerías. Por eso existen empresas que se dedican hoy en día a generar datos para que las inteligencias artificiales funcionen. Existen varios documentales, los que me gustan a mí son los de DW, que hablan mucho de cómo se realiza la ingesta de datos, cómo se buscan los datos, cómo se entrena una inteligencia artificial, y existen ya empresas que entrenan la inteligencia artificial y realizan LLM o MVC, MVP para poder utilizar la inteligencia artificial ya entrenada, ¿sí? O por lo menos que un usuario llegue y diga, ah, ya entendí por qué el resultado eh, y se lo recomiendo, ¿vale? Estas son las referencias clave. Bueno, dejamos un espacio para las preguntas, pero quisiera preguntarle, don Carlos, si fue clara la exposición a ustedes. Todo muy claro, Mariano. Ya como usted indicó, vamos a darle un espacio a los participantes para que puedan preguntar. Pero antes de eso, quisiera, sí, señor Mariano, si nos puede terminar básicamente con una reflexión de no dónde estamos ahora con estos temas de inteligencia artificial, sino cuáles entienden usted que son, digamos, los siguientes pasos. O sea, ¿qué usted entiende que va a suceder ya a futuro? ¿Entiende usted que va a llegar un punto donde
digamos, esto de poder crear un agente pudiese efectivamente ser tan sofisticado que ese acompañamiento humano ya deje de ser necesario? ¿O usted entendería, por ejemplo, que siempre va a seguir siendo necesario ese acompañamiento? Siempre es necesario la supervisión humana. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos de las Naciones Unidas en dos documentos específicos. Eh, y aquí en las tendencias esperadas está la adopción masiva de gobiernos y empresas, el surgimiento de marcos regulatorios globales. No está regulada la IA. La GENTIC es necesario que entre dentro de esa regulación, ¿sí? Porque los agentes de IA que van a tomar decisiones y están tomando ya decisiones autónomas deben tener supervisión humana y deben estar regulados porque esas regulaciones permiten que no se generen, por ejemplo, injusticias, se viole la privacidad y hay algo muy importante, vean, el documento de Schwab en 2016 y las Naciones Unidas en el 2021 hablan de que lo que viene en la tendencia esperada es el marco regulatorio global y la integración con la robótica. Ustedes ya, eso lo hablaron en el 2016 y ya vimos, y el 2021, ya vimos que hay robots que están haciendo tareas por nosotros, inclusive lavando la loza, están, sí, están haciendo las labores del hogar, pero labores cognitivas en las cuales una persona normalmente aprende en su experiencia y su conocimiento y el tema subjetivo, es necesario que siempre se dé. Miren, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en el Mundial, no sé si ven los partidos. Eh, Está pasando en el Mundial algo y es que eh, la parte humana es el árbitro. Nosotros somos los oficiales de cumplimiento, el árbitro. Pero el árbitro tiene unas herramientas para ver si hubo falta, para ver si hubo gol, para si pasó la raya el balón. Pero finalmente, quien le va a tocar ir al bar a ver y a conocer realmente si fue o no, porque ellos tienen hasta unos elementos que les pita cuando el balón pasa y es porque el balón tiene ciertos sensores. Si no lo sabían, ahí lo pueden buscar. Pero siempre va a tener la decisión final el árbitro. Nosotros somos los jueces, sí, digámoslo así. Aquí hay una operación inusual, aquí hay una operación sospechosa y, y quien toma la decisión final es el árbitro. ¿Qué hubo penalti? Sí hubo penalti. ¿Qué hubo señal de alerta? Sí hubo señal de alerta, operación inusual, sospechosa. ¿Nos apoyamos en la tecnología? Claro, pero finalmente la decisión la tiene que tomar una persona. Ahora, el impacto potencial es necesario tener en cuenta que la IA, sin el manejo ético ni la protección de la privacidad, eh, pues obviamente va a estar sin límite, entonces vamos a generar una violación de derechos humanos, de la privacidad y de todo tipo, que no es lo que queremos, ¿sí? Realmente no es lo que queremos. Realmente queremos cosas diferentes. Eh, Ciertamente. Ciertamente, señor Mariano, nuevamente y en nombre de la Unidad de Análisis Financiero, magistral la presentación. Muchísimas gracias, señores. Vimos desde la definición de Agentic AI hasta casos emblemáticos, aplicaciones, tanto para oficiales de cumplimiento como potencialmente para todas las entidades que forman el sistema de prevención de lavados. Vimos los desafíos críticos desde la aplicabilidad, explicabilidad algorítmica hasta cuestiones de gobernanza, capacidades técnicas, obviamente el talento humano que se necesita para poder pues entender y aplicar correctamente todas estas soluciones. Vimos también que la inteligencia artificial en su, vamos a decir, sentido más amplio, al final del día es una herramienta y como toda herramienta es tan buena o tan mala como la persona que lo utilice al final del día. Vimos también lo importante y lo necesario que es, digamos, una buena parametrización y una buena base del modelo, dependiendo
del tipo del modelo que se tenga, y también cubrimos incluso, digamos, cuáles serían unas 4 fases sugeridas para una correcta y robusta implementación de modelos de inteligencia artificial. Entonces, señor Mariano, reitero nuestros más profundos agradecimientos y le paso la palabra a la dirección técnica en caso de que por favor me puedan aclarar qué tanto tiempo disponemos para preguntas del público. Bien, tenemos actualmente 4 personas con la mano levantada. Podemos atender esas 4 preguntas y ya cerramos ahí. ¿Tienen Perfecto, los muchísimas gracias. micrófonos ya habilitados? Bien, vamos entonces a dar la palabra a Raiza Evangelista, que es la que tiene número 1 acá con la mano levantada entonces. Señora Raiza, ¿puede activar su micrófono? Bien, en lo que Raiza entonces puede desmutearse, parece que tuvo un problema técnico. Cedemos la palabra a la siguiente en lista, sería la señora Agripina Ceballos. Tal vez están teniendo problemas con el mute. Parecería que sí, que no se están poniendo, que no se están pudiendo Tenemos desmutear. Por favor, intenten nuevamente. Ah, sí, ahí veo que ya buenas. alguien pudo Sí, ahora sí. hablar. Bien, El no, señor no me, Franklin. Ah, fue Willy Martínez de aquí Ok. mismo de La Voz que pudo desmutearse. Willy, si quieres aprovecha y haz la pregunta y vemos que en lo que va pasando también con los otros participantes porque no han podido desmutearse. de acuerdo, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y reitero mis felicitaciones a ambos por el excelente manejo del tiempo en el panel. Mi pregunta es la siguiente para Mariano. ¿Qué tanto ustedes, desde su experiencia, confían en los LLM ya que son más estandarizados como nombre o como marca en cuestión de el resguardo de las informaciones para la sensibilidad de los datos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo confía usted en algo que no, que es una caja negra? Pues la única forma para confiar en ellos es siendo exigentes en determinar cuál es el ciclo de los datos de esos LLM. ¿Por qué lo digo? Porque no sabemos, o sea, esos LLM, quién los haya desarrollado. Entonces, es necesario saber quién es el autor y cuál es la explicabilidad. Por eso el principio de transparencia. ¿Cómo llegaron al resultado de esos LLM? ¿Cierto? Entonces, el uso de los datos sensibles, sobre todo, pues ustedes saben, lo reitero, en algunas regulaciones a nivel mundial está proscrito, es decir, está prohibido em, cuando son datos sensibles, por ejemplo, los datos biométricos de una persona, el iris. No sé si supieron, eh, hubo varias sanciones a nivel internacional por el uso de varias inteligencias artificiales que utilizaban el iris de la persona. Esos son datos biométricos sensibles. ¿Para qué? No sabemos para qué, porque no explicaban, ¿sí? No sabemos para qué quieren el iris de una persona. Pero bueno, seguramente es para habilitar servicios de acceso a sistemas de información, o seguramente era para realizar, por ejemplo, el acceso a wallets para minar bitcoins o para recibir, perdón, bitcoin no, un activo virtual, no, sin marca alguna. em, o para ese tipo de situaciones, pero no hubo explicabilidad. Entonces yo confiaría, la respuesta es, don Willy, yo confiaría en sistemas de información y en LLMs que sepamos quién los desarrolló. WorldCoin, muy bien, Jader está diciendo WorldCoin, muy bien. Ese es el caso emblemático al respecto. Em, no sabemos si usted si tiene explicabilidad de cómo llegó al resultado
o cómo funciona el SLLM, confíe en él. Pero si esa explicabilidad también es coherente con lo que usted está viendo en la ejecución algorítmica, ¿sí? Porque una cosa es que la literatura lo aguanta todo, ¿sí? Yo digo que funciona para esto, pero el resultado es otro, ¿sí? Entonces, tiene que ser coherente. Ciertamente, muchas gracias. Vamos a ver si damos la palabra a una pregunta más. Ya por cuestiones de tiempo no nos va a dar, digamos, todo el tiempo para poder atender todas las preguntas que quisiéramos. Tenía levantada la mano el señor Franklin Muñoz. No sé si podría desmutearse. Se fue el señor Franklin. Tenemos al Ah, señor Pablo. Si usted puede indicar su pregunta, señor Pablo, ya para cerrar ahí. Un saludo, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Rapidito. La inteligencia artificial está evolucionando cada vez más rápido que cualquier otra tecnología. Si hoy estudiamos algo, mañana va a salir algo nuevo. Entonces todo va muy rápido. Nvidia y AMD han lanzado supercomputadoras que pueden procesar 200.000 millones de parámetros de inteligencia artificial local. Es decir, muchas empresas pueden instalar de manera local la inteligencia artificial sin necesidad de exponer al exterior toda la información. Esto es una gran ventaja para las empresas. Entonces, yo creo que lo importante ahora sería hacernos la pregunta: ¿estamos preparados desde el punto de vista legal y ético para confiar en esas herramientas? ¿Y dónde debería establecerse el límite de la intervención humana? ¿Es cuánto? Esa es una excelente pregunta, Pablo. ¿Sí fue Pablo el que me hizo la pregunta? Sí, sí. Bueno, porque si la verdad está dicha que necesitamos la supervisión humana en la inteligencia artificial, y eso que tú estás contando se llama computación cuántica, ¿cierto? Que era la tendencia a lo cual se estaban anticipando cuando empezó a salir la inteligencia artificial. Todo el mundo está hablando ahorita de inteligencia artificial y está de moda. Antes era el Big Data, que eran gran cantidad de datos, ¿sí? Pero ¿qué hacemos con tantos datos si no los analiza nadie? Entonces, eh, es necesario el cómputo cuántico. Y el cómputo cuántico, pues, nos va a llevar a que siempre va a ser necesario eh, optimizar aún más los recursos en computación. Antes teníamos unos disquetes que eran 3/4, no sé si se acuerdan. Y lo mismo está pasando ahorita, que ahorita ya teníamos las memorias USB, de eso pasamos a esto, y siempre va a evolucionar. Siempre nos toca estar, Pablo, capacitándonos, entrenándonos, y muchas veces al respecto, aquí en Colombia hay un computador cuántico en la universidad donde estamos nosotros ahorita estudiando, que es la Universidad de los Andes, y es muy chévere estar en este momento de la historia, donde se está partiendo la tecnología en dos, el antes y el después de la computación cuántica. Entonces, pregúntame, o sea, esa pregunta está muy difícil de contestar, digámoslo así, en sentido porque yo no sé qué es lo que va a pasar en un futuro. ¿Es necesario regularlo? Sí es necesario regularlo. Es necesario que se sepa cómo deben funcionar o cuáles son los principios normativos en los cuales se deba regular. Pero cuando vamos a llegar a la regulación, sale otra tecnología nueva. Entonces, ahí estamos en una disyuntiva Exacto. y en una simetría donde siempre la tecnología va a estar primero que la legislación, que las leyes. O sea, la tecnología ya nos cogió ventaja, ya está mucho más allá. Y los países van a sacar una regulación. Por eso es necesario hacer regulaciones generales que atiendan a principios. Hay una regulación en Reino Unido que no se ha cambiado en 300 años, que es la que dice a quién le pertenece el agua. Lastimosamente es un ejemplo, pues a quién le pertenece el agua, ¿sí? La legislación de las aguas.
¿Por qué les digo eso? Porque se reguló para que permaneciera en el tiempo a pesar de las nuevas tecnologías. Y eso es lo que nos está llamando a hacer la tecnología. Como está cambiando tan rápido, es necesario regular o legislar de manera tan general para que se generen principios para que aplique a cualquier tecnología futura. Nosotros en Colombia pasa algo muy importante y es que aquí hay una ley que es la ley 527 del 99, año 99, que hablaba de las firmas digitales y hablaba de la identidad digital de las personas. Y hoy en día sigue vigente, no la hemos cambiado, ¿sí? Porque el legislador tomó esa ley como general para que en caso de algún avance tecnológico no estuviera cada ratico legislando, porque si no se vuelve es una supralegislación. Es decir, hay tanta legislación que uno no sabe qué hacer con tanta ley. Creo que contesté la pregunta, Pablo, o me faltó algo. Sí, rapidito para finalizar mi participación. Yo creo que independientemente de la área de preparación, yo creo que todos debemos aprender sobre inteligencia artificial y hasta dónde debemos llegar y hasta dónde nos los van a permitir. Y yo creo que debe ser una regla universal donde se deben poner de acuerdo tanto los gobiernos como las empresas de inteligencia artificial para ver y establecer los límites, porque definitivamente no sabemos a dónde vaya a parar esto. De acuerdo, Sí, Pablo. buenísimo. Ciertamente es aplicable, como indicaba Pablo, a todas las áreas ahora Todo. mismo. Eh, bueno, ya sí que nos quedamos sin tiempo. Vamos a ver acá a lo interno la posibilidad de que puedan ir extendiendo sus preguntas vía correo y ver qué tan factible sería irlas respondiendo por esa vía, pero de momento nos queda terminar esta sesión ahora y nuevamente en nombre de la Unidad de Análisis Financiero y de la directora Aileen Guzmán, señor Mariano, agradecemos su participación y tan, digamos, excelente exposición. De igual manera, agradecemos la presencia de todos los participantes en la tarde de hoy y esperamos poder contar con todos ustedes en una siguiente entrega del Forum Laft. Buenas tardes a todos. Bien, Buenas tardes a todos. Muchas antes de gracias. finalizar, reiterándole los agradecimientos a Mariano y al señor Carlos, recuerden que para obtener la constancia de participación deben de acceder a nuestra aula virtual, completar las actividades de cierre, la encuesta de satisfacción. Las personas que accedieron a la charla con nombres de las entidades deben de actualizarlo, ya que cada certificado sale con ese nombre. Así que cuando entren al aula, con su usuario y contraseña, deben de asegurarse de que ese es su nombre para que le pueda salir el certificado de esa forma. Igual van a recibir una encuesta que se la va a enviar el Ministerio de la Administración Pública a nombre de la UAF. Agradecemos su colaboración completando la misma. Sin más, agradecerles nuevamente. Le deseamos una excelente tarde. Ahí, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Bye. Gracias, igual, hasta luego. Chao. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.